Oh, qué gusto. ¿Qué es esto? Las bufandas que he hecho en invierno. By Sara Alonso. Mi primera costura, tiene algún fallito. Este es el proceso del siguiente. Buah, Sara es energía, o sea, es descontrol. ¿Y no has desconectado? ¿Qué ha pasado? No. Soy Sara Alonso, tengo 24 años y corro para ASICS. ¿Por qué te ríes? Se pone seria ahora. Comencé en atletismo con 17 años, en 3.000 metros obstáculos en la pista. Estaba un poco cansada del reloj y de las marcas y durante la cuarentena, como un parón, empecé a ver vídeos de trail y me motivó, me abrió los ojos y nada más salir entrené para ello y fui a primera carrera y desde entonces no he parado de hacerlo. Today, third place. Was this your plan? It was my longest race before Sierra Final. I was really scared because 44 kilometers. El 2022 de Sara Alonso fue espectacular. Ha llegado a buenos éxitos muy rápido, se ha sumido pues como la espuma. Sentía como que estaba surfando una ola, pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿cuánto va a durar esto? Justo empecé con ASICS y ya a la semana 2 tuve una fractura de estrés. Por tanto, uno de los peores comienzos de la historia de un atleta en ASICS, seguro. Las expectativas con Sara evidentemente son altas y más con todas las ganas e ilusión que tenemos todos de que Sara se vuelva a colocar un dorsal, pero estando lesionada pues no ha sido posible. Las maratones son duras y son impactos muy repetitivos. El exceso de cargas que generó el año pasado también es una de las causas de lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces, lo del año pasado, este año es irrepetible. Cambio a una nueva marca, también cambia en parte mi vida y me mudo a Cataluña. Vivo en un sitio nuevo, rodeadas de montañas que no me ha dado tiempo a descubrirlas y quiero ir a ellas. Es muy importante, desde el punto de vista físico, en intentar minimizar la inmovilización. Lo que tenemos es que intentar minimizar el movimiento o las cargas en el segmento que realmente queremos. El resto tenemos que seguir físicamente activos. Lo importante es sacar el impacto, pero siempre, sobre todo en el deportista de alto rendimiento, manteniendo todo lo que se pueda sin dañar esa lesión y dejando que recupere. Por tanto, el deporte que puedo seguir haciendo para no estar perdiendo demasiada forma física es quitando todo el impacto, que es lo que me ha llevado a esta lesión, y por tanto la alternativa es la bici. Los debuts de Sara en bici no fueron fáciles, porque ella no quería ir en bici, no quería montar en bici, no le gustaba montar en bici, no le gustaban las bicis, de que solo era, bueno, es que yo quiero correr, no quiero montar en bici. El médico me dice que todavía hay posibilidades, que hay mejoras, y yo sigo pensando en quiero llegar a Cegama y quiero estar ahí. Pero el miedo también asusta, en el que cada día la fecha está más cerca. Qué nervios, ¿eh? Hoy hay una misión, ¿eh? Vamos a ir a poner un récord. Empiezo en el ciclismo sin ninguna ambición ni ganas, pero veo que cada vez los entrenamientos son mejores, me lo dice el Strava, y veo que estoy cerca, entre las mejores ciclistas, subiendo, y me propongo hacer un reto en mi nueva casa, en ese monte que veía cada día, y digo, voy a ir a por él, porque puedo. ¡Hasta arriba! Yo creo que puede haber ralentizado, no excesivamente, quizá, pongamos por una fecha, un mes más lento de lo que debería haber sido. A beneficio de eso nos da una cosa para mí vital, que es que Sara, entre comillas, se ha enamorado del ciclismo. A mí me da muchísimos recursos, ya no para la lesión, sino en un futuro para añadir más volumen, para añadir pues, sesiones de descarga sin generar más impacto a la hora de correr. Por tanto, hemos conseguido que un deporte que se lleva muy bien con el correr por montaña, que es el ciclismo, lo añadamos en nuestro día a día y que incluso le llegue a gustar. El come es mío. Tendrán que venir las europeas a quitarlo. No me queda. Bueno, que sea lo que sea, no quiero ir. Espero profundamente este viernes empezar a entrenar. Si no, ya sí que tengo que modificar mi temporada entera y llorar mucho, mucho. Entonces espero profundamente el viernes
empecé a correr. Si es por mí, no vuelves en 2 meses seguro, pero podemos intentar ver cómo respondes. Vale. ¿Vale? Riesgos, dolor. Vale. Si hay dolor, paro. ¿Vale? En el deporte de élite es duro, es difícil, es muy repetitivo, es entrenamiento físico, es entrenamiento mental, es un deporte también individual, de muchas horas de entreno solo, que no es un deporte de equipo, ¿no? Entonces, cuando tienes una lesión que te hace parar mucho tiempo, es difícil de gestionar. Voy el primer día todo contenta y parece ser que todo va bien. Lo publico en las redes y ¡guau, qué bien! Pero al cabo de 3 días veo que otra vez me duele y creo que es el peor momento de todo el proceso de la lesión, el ver que me olvide de todos los calendarios, del ver de que se está alargando mogollón, y ese fue el peor día de todo, sin duda. Para ella fue una vuelta a la casilla de salida con muchas más dudas de las que tenía en el principio, creo. Recuerdo la frase que me dijo que toca empezar de nuevo, ¿no? De cero. A partir de ahí, todas las especulaciones de posible temporada que había hecho con Andrés se van. Y nos planteamos en él, no apuntamos ninguna carrera, porque lo único que me ha hecho es decepcionarme día tras día de no voy a llegar a esta, no voy a llegar a esta, no voy a llegar a esta. Aunque Cegama no va a ser posible corriendo, todo el mundo dice que es Cegama, yo lo he vivido corriendo y nunca esté del otro lado, y al fin y al cabo van a competir todos mis amigos y no me lo quiero perder. Y voy con toda mi ilusión, pero lo que me encuentro es un día bastante duro en el que lo paso mal, mucho más que en cualquier otro evento que hubiese estado. Casi que me quería coger el coche e irme, y siento que es mejor, por lo menos esta vez, apartarme durante unas semanas, porque la envidia que siento no es sana. No sabía cómo iba a vivir sin el correr, sin hacer mis hobbies, pero mentalmente he sabido ver el lado positivo, he salido a sonreír, o sea, al fin y al cabo nunca me ha dolido, excepto el día que salí a correr, pero eso no quiere decir que tenga que estar deprimida por no estar corriendo. He aprendido a hacer pan, he ido al huerto, he cultivado mi huerto y mis tomates, les he dado mucho amor. ¿Qué tomate? He aprendido a coser, he salido en kayak, he ido con Jan en bici y al fin y al cabo han sido, dentro de lo que cabe, unos meses bonitos y felices. Tienes que ser una ingeniera de los impactos que tú generas, cuadriculada, pero muy cuadriculada, y saber agachar las orejas si la cosa va mal. ¿Vale? Si la cosa iría mal, tendríamos que recular y valorar de nuevo. Entonces, vamos a no frenar tanto a la bestia, que la bestia lleva mucho tiempo encerrada. Sí, ¿Vale? Muy bien, ¿no? Ha dicho, puedo empezar a correr. Es la llamada que llevaba esperando todos los días de mi vida. Y aunque mi entrenador me diga que va a ser un proceso largo, el momento de poder volver a ponerme las zapatillas y salir a correr, ese no me lo quita nadie. ¡Vamos, Sara! ¿Qué tal? ¿Me ves bien? Salí a correr con toda mi ilusión, pero me encuentro en una realidad en la que, vale, no sé correr, no soy corredora, no ha servido para nada todo lo que he hecho con la bici antes. Pues mal, porque en algún momento tengo que volver a correr y doy pena, básicamente.
¿Cómo vas a dar pena? Durante las primeras 5 semanas, día sí, día no, empiezo muy poco a poco en el asfalto, 5, 10, 15, 20 minutos, pero no hago más que en la misma carretera ir y volver. Y ya por fin de 5 semanas en el que el ritmo es un poco mejor y el volumen es un poco más alto, ya empiezo a hacer lo más parecido al trail y empiezo a hacer mis primeros entrenamientos en subida, en pista y en el monte. Quiero hacer lo posible para volver a estar. Tengo mucha ilusión, pero en parte tengo mucho miedo de estar ahí. Estar en UTMB a día de hoy, siendo la meca del trail, yo creo que es el evento del año que te da más visibilidad. Como deportista o apasionado de este deporte, es quizá la semana más especial, en el lugar más especial, porque de Chamonix solo hay uno. Siento bastante presión en UTMB, tanto familiares, amigos, marcas tienen ganas de verme, el público tiene ganas de verme y es una exposición a nivel mundial a mí misma, pero tampoco me puedo esconder toda mi vida y también quiero vivirlo. Empieza la carrera por el asfalto, una salida súper rápida, yo me encuentro súper fuera de la competición, estas pulsaciones tan aceleradas, era como hace mucho que no lo había experimentado y en ese momento pienso, creo que me he motivado demasiado en apuntarme a una carrera en estas alturas. El punto más duro para ella es la incertidumbre. ¿Volveré a al menos repetir lo que he hecho? En el kilómetro 3 empezaba una subida de 1000 positivos en 4 kilómetros, muy pendiente. Las pulsaciones las controlo y veo que están prácticamente cerca. Me pongo a mi ritmo y me mantengo ahí un rato y digo, pues creo que las puedo pasar. Las paso, tengo miedo porque no he practicado en ir rápido ninguna bajada por la lesión. Entonces era mantener ese margen de 2-3 minutos que tenía hasta la bajada. ¡Vamos, Sara! Puta madre. A 2 minutos detrás. ¿Qué? Flipa, 2 minutos. Vamos, va. Concéntrate, ¿eh? Para mí, el momento que me lesioné, lo que más me raya la mente es, he estado un año en la élite, me he lesionado, no voy a volver y todo el mundo se va a olvidar de mí. ¡Anda, que me voy a América! Sara, lo primero que decide al llegar y ganar la ETC es viajar a América con las Golden Trail Series para poderse dar la oportunidad de volver a competir al más alto nivel, quitarse un poco los complejos que se acumulan después de tantos meses sin poder rendir, sin poder entrenar, sin poder competir al nivel al que estaba acostumbrada estos últimos tiempos. Solo el hecho de que quiera competir otra vez en las Golden creo que ya nos habla de quién es Sara, ¿no? El hecho de, sin haber tenido la preparación adecuada, el entrenamiento adecuado, ya quiera estar ahí codeándose con las mejores, pues nos habla del coraje y del valor que le echa a todo lo que hace. Mi experiencia en América el año pasado fue malísima. Exploté con la altitud y me abrí la pierna. Por tanto, creo que peor no se puede hacer. Bien, el tema de las Golden es que tiene carreras muy variadas, carreras rápidas, carreras muy técnicas en algunos casos, carreras más largas, más cortas, es bastante variado. Lo que sí que no es variado es el nivel. El objetivo de ir a América es clasificarse para la final de las Golden, que puntúan las 3 mejores carreras del circuito y ahora ya solo quedan 2. Por tanto, empezamos ahora en Pikes Peak. Tiene partes buenas porque al final vas sin una expectativa de decir, pues me la puedo jugar mucho más, al igual si estás bien clasificada, si tienes unos puntos a tener en cuenta, pues tienes que ir gestionando más, pues en ese caso Sara puedes ir un poquito más a cuchillo, puedes salir a decir, bueno, pues me la voy a jugar.
ya que no tengo nada que perder y mucho que ganar. En la primera carrera, en Pikes Peak, acabo en el top 5, una sorpresa, y entonces ahora en la siguiente carrera, que es en Mammoth, tengo más altas expectativas. Para Sara es especial poder competir en la final de las Golden Travel Series porque es el circuito en el que ella se ha formado como atleta y también el que admiraba un poco antes de llegar a ser una atleta de élite en las carreras de montaña. Mammoth fue un desastre, más de lo que yo me esperaba que me pasaría a la altura como el año pasado, pero después de Pikes Peak pensaba que a lo mejor tenía suerte. Dentro de lo que cabe de la lesión, pues está muy bien, o eso creo. Pero, yo qué sé, pues si los últimos 2 años de mi vida he estado en un top 10 siempre, el acabar 13 el otro día, pues me dolió. Que hay que relativizar todo esto, pero te duele. Sí, pero bueno. Pues eso. ¿No crees que puedes estar contenta de estar corriendo este año? Ah, sí, pero también soy competitiva. Y te gusta estar arriba. Y no. Pero sí, creo que está bastante bien lo que he hecho. Lo que define a Sara es su valentía, se tiene una capacidad de venir de donde venía a exponerse a una situación en la cual pues, muchos corredores habrían dicho pues quizá este año me lo tomo con más calma y el año que viene veremos. Ella no, desde el momento en que se vio competitiva y vio que podía correr y entrenar bien, dijo me voy a meter pues, un poquito en el salado, me voy a meter en las carreras donde de verdad hay nivel. Ahora sí, ha llegado el día de la final, el día que lleva esperando toda temporada para demostrar algo. Pues hombre, la final de las Golden Trail Series consiste en 2 carreras. El jueves un prólogo de 8,5 kilómetros. Pues el primer día se nos queda a 1,5 segundos, sale en un prólogo fuerte, entonces vemos que el top 5 pues, es posible y ahí es donde incluso los WhatsApps de Sara son voy a salir un poquito a matar. Salí a tope, pero a la que pasa los kilómetros me colocó con Silvia quinta y sexta y me pasó con ella los primeros 8 kilómetros de carrera. Era un formato al que no estábamos acostumbrados y creo que para Sara podía ser un formato interesante porque el hecho de hacer tantos cambios de subir, bajar, creo que a ella puede favorecerle por el tipo de corredora y de atleta que es. Subo con Silvia, pero veo que baja el ritmo y si me quedo aquí me van a coger, por la que le paso, y también a la nacional y me coloco cuarta. Y enseguida me vienen Maren y Miau y me quedo con ellas otras luchando por el cuarto, quinto y sexto puesto. Veo a Miau respirando muy fuerte y digo, va, le digo a Malen, va a petar, pero no, la que peta soy yo. Salgo del tercer habituamiento y me dicen que Miau y Malen están a apenas 40 segundos, pero para mí era imposible ya llegar a donde ellas y mi objetivo era que no me adelantaran otras 5 por detrás. Y ya estoy subiendo, estaba mirando para atrás, de momento no veo a nadie, pero en un giro veo a Julia que viene y digo, esto es mierda, que también voy a perder la sexta posición. Sara Alonso creo que tiene un sprint similar al mío, es decir, bastante malo, pero trabajable. El 2023 ha sido un año con muchos altos y bajos, en el que he superado mi primera lesión, una gran lesión de 8 o 9 meses, pero también ha sido un año de muchos aprendizajes en el que me ha dado herramientas de cómo saber superar tanto física y psicológicamente una lesión. Tras Limone he dado por finalizada mi temporada, que aunque haya sido corta, prefiero dejar el cuerpo descansar, sin ningún objetivo al horizonte, volver a casa, ver a mi familia y a mis amigos de toda la vida, sentirme un poco en Donosti,
voy a ir a donde empecé el trail, que en realidad es un monte asfaltado, pero era mis primeros contactos con cuestas o con entrenamientos enfocados a wow, voy a competir en el monte. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this word, damn lie. En 2024 lo primero que quiero es no lesionarme y estar sana, y es algo que he aprendido este año, que es mejor centrarse en menos objetivos y preparándolos mejor. Hay una carrera que realmente me hace ilusión, que es Cegama, y va a ser uno de los primeros grandes objetivos de la temporada aquí en casa.